Entonces, recordemos que en la clase anterior vimos que los seres humanos, específicamente los seres humanos, lo normal es que tengan 46 cromosomas, que es lo mismo que decir 23 pares de cromosomas o lo mismo que decir 22 pares de cromosomas normales, por así decirlo, y un par que sería el par sexual, ¿ya? Como se ve acá. Entonces, aquí tenemos 22 cromosomas, 22 pares de cromosomas autosómicos y un par sexual que sale acá como aparte, ya que en este caso sería un macho porque tiene una X y una Y. Ya si fuera una hembra recordemos que tendría dos X. Eso hay que recordarlo porque en este caso sería un humano normal. Ya todos ustedes en este caso tendrían esta misma composición de cromosomas. Ahora, ¿qué pasa si, si esto se modifica? ¿Qué llega a pasar, por ejemplo, si una persona tiene un cromosoma extra? O si, por ejemplo, en vez de tener 46 cromosomas, tiene más de cromosomas, tiene, por ejemplo, 72 cromosomas. La que también puede pasar. Entonces vamos a decir que una persona normal tiene dos juegos de cromosomas. Es decir, tiene 23 más 23, da en total 46. Los 23 son un juego de cromosomas y los otros 23 son el otro juego de cromosomas, dando en total 46. O 23 pares. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona tiene tres juegos de cromosomas? Tiene 23, 23 y 23. Tiene como un 23 extra, tiene un par extra. ¿Qué pasa si sucede eso? Es decir, ya no tiene un par, sino que tiene un trío. Si ocurre eso, se da lo que nosotros conocemos como las enfermedades genéticas. ¿Ya? Las enfermedades genéticas las podemos dividir inicialmente en dos tipos: enfermedades numéricas y enfermedades estructurales. ¿Ya? Las enfermedades numéricas son aquellas enfermedades en las que hay un número de cromosomas diferente, ¿ya? De tal manera que hay cromosomas extras o cromosomas menos. Por ejemplo, imaginemos que en el par, por ejemplo, en el par 7, yo tengo, en vez de un par, tengo un trío de cromosomas. Eso sería una enfermedad numérica, porque tengo números extras. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el mismo par, en vez de tener un par de cromosomas, yo tengo uno solo? Quito uno y tengo uno solo. También sería una enfermedad numérica, porque en vez de tener un cromosoma extra, yo tengo un cromosoma menos. Es decir, tengo un número menor de cromosomas, que sería en este caso 45. Igual sería una enfermedad numérica. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona tiene exactamente los mismos cromosomas? Tiene 46 cromosomas como una persona normal, pero aún así presenta problemas. Esto se debe a que el problema no está en cuántos cromosomas tiene, es decir, no está en si tiene más cromosomas o tiene menos. El problema está en que uno de estos cromosomas tiene un error, ¿ya? Es decir, por ejemplo, el error está en el cromosoma 8, por ejemplo. Por ejemplo, en el cromosoma 8, en su estructura hay un error, ¿ya? Eso se llamaría entonces una enfermedad estructural, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de enfermedades genéticas. Aquellas que se asocian al número de cromosomas, es decir, si tengo más cromosomas o tengo menos, y aquellas que se asocian a la estructura de estos cromosomas, si este cromosoma su estructura está bien o tiene un error. ¿Ya? Entonces tenemos esos dos tipos, si hay una alteración en esto. En el caso de las numéricas, la podemos subdividir en las que son poliploidía y en las que son aneuploidía. ¿Cuáles son las poliploidías? Son aquellas en las que hay un juego extra de cromosomas. Es decir, ya no tengo dos pares. Es decir, ya no tengo 23 más 23. Si en este caso tendría 23 más 23 más otros 23. ¿Por qué me sale de ejemplo acá las 3n y las 2n? Porque los seres humanos somos normalmente 2n. Es decir, tenemos dos juegos. Si una persona tiene 3n, quiere decir que tiene tres juegos de cromosomas. Por ejemplo, todos nosotros, como somos 2n, tenemos 23 más 23, ¿no es cierto? Que daría en total 46, o que sería lo mismo que decir 23 pares de cromosomas. ¿Qué pasa si una persona tiene 3n? Esa persona tiene tres juegos de cromosomas. Dicho de otra manera, tiene 23 cromosomas más 23 cromosomas
más 23 cromosomas, que son estos serían los extras. ¿Ya? Entonces, si una persona tiene un juego de cromosomas extras, se le llama poliploidía. ¿Ya? Si una persona en vez de tener un juego completo de cromosomas tiene solamente un cromosoma extra, se le llama enuploidía. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona en vez de tener tres cromosomas en su par número 13 tiene 3? Sería una aneuploidía. Por ejemplo, vamos a esta imagen. Vamos al par número 13. En el par número 13, aquí tenemos nosotros dos cromosomas, una pareja de cromosomas. Pero ¿qué pasa si en vez de haber una pareja hay un trío? En vez de haber dos cromosomas, hay tres cromosomas acá. Eso quiere decir que no tiene un juego completo de cromosomas, sino que simplemente tiene un solo cromosoma extra. ¿Ya? Es decir, tiene una trisomía, por así decirlo, tiene un trío de cromosomas en ese par. ¿Ya? Eso sería entonces una aneuploidía. Entonces no confundir una con la otra. Si yo tengo una poliploidía, tengo 23 más 23 más 23. ¿Ya? Si yo tengo una eunoploidía, tengo 23 más 23 más 1. Porque tengo uno solo extra. Que específicamente tengo un extra en el par 13. ¿Ya? Que puede perfectamente ser en otro par. Entonces las poliploidías, como dice acá, podría tener una triploidía. Es decir, tener tres juegos. Es decir, sería 3N. O dicho de otra manera, tiene 69 cromosomas, es decir, 23 más 23 más 23. ¿Ya? ¿Qué pasa? Entonces yo tengo una tetraploidía, sería lo mismo, sería 4N. Entonces tendría 23 más 23 más 23, que si lo sumo me da como resultado 92. Y así yo podría seguir, por ejemplo, pentaploidía, por ejemplo, hexaploidía, octaploidía. Es decir, podría seguir infinitamente, pero no se suele dar. Lo más común es que la poliploidía sea o sea tetra, es decir, 3 o 4. ¿Ya? Y en el caso de la eunoploidía, lo más probable es que sea una trisomía, es decir, que tenga 3 cromosomas en vez de 2 en un lugar. O también se puede dar que sea una monosomía. ¿Qué es una monosomía? Es decir, que en vez de tener dos cromosomas en un par determinado, yo tengo uno solo. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo una monosomía en el par número 7, vamos a esta imagen, vamos al par número 7. Si acá yo tengo una monosomía en el par número 7, en vez de tener dos, como tengo una monosomía, tendría uno solo, taparía uno, tendría un solo cromosoma. Si yo tuviera, por ejemplo, una trisomía en este mismo par, en vez de dibujar dos cromosomas, dibujo tres, porque tengo una trisomía y sí tengo una extra. ¿Ya? Eso sería entonces las enfermedades numéricas. Recordemos que las enfermedades genéticas del tipo numérica son aquellas que hablan de que si tengo más o menos cromosomas de los que debería tener. En cambio, cuando son enfermedades estructurales, el problema no está en la cantidad de cromosomas, sino que el problema está en el cromosoma mismo, en su estructura. Es decir, si yo tengo una delección, quiere decir que su estructura no está completa. Quiere decir que unos genes se borraron, por así decirlo, no están. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tengo una translocación, quiere decir que dos genes se movieron de lugar, se compartieron. ¿Ya? Se intercambiaron, por así decirlo. Por ejemplo, una translocación sería, por ejemplo, que un gen del par 7 no está en este lugar, sino que se intercambió por un gen del par 16, por ejemplo. Y a su vez el par 16 le pasó un gen al par 7, se intercambiaron. ¿Ya? Y eso me daría problemas. Si yo, por ejemplo, tuviera una inversión, quiere decir que este gen está dado vuelta, no está correctamente, está de cabeza, por así decirlo. ¿Ya? Si yo tuviera una duplicación, quiere decir que estos genes están por dos. ¿Ya? Es decir, este mismo gen, por ejemplo, para el color de ojos, me aparece dos veces. Y eso no debería ocurrir. Y si yo tuviera una inserción, quiere decir que este gen está en otro cromosoma donde no debería estar. ¿Ya? Y estos errores genéticos nos dan los síndromes. ¿Ya? En el caso del síndrome de Down, es una trisomía en el par 21. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un gen extra en el par 21. Es decir,
perdón, yo tengo un cromosoma extra en el par 21. Es decir, en el par 21, donde yo tengo dos cromosomas, tendría uno extra, tendría tres cromosomas. Eso es una trisomía. Y el solo hecho de tener una trisomía, es decir, el solo hecho de tener un cromosoma extra en el par 21, ya me da un síndrome. ¿Y en qué consiste el síndrome de Down? Consiste en menor desarrollo cognitivo, ojos rasgados, manos cortas y anchas y hipotonía. Ya esos son como sería como los síntomas de este síndrome. Pero hay otros. En este caso, a pesar de que tiene genes extras, pero que tiene un cromosoma extra, la persona se puede vivir con cierta naturalidad, pero no siempre se puede así. En el síndrome de Turner, por ejemplo, tengo una monosomía en el par sexual en caso de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Vamos al par sexual. En este caso, en el caso de la mujer sería una X y una X, ¿no es cierto? Pero como tengo una monosomía, tengo una sola X. Ya no tengo la otra X, tengo una sola, porque, repito, perdí una, por eso tengo una monosomía. ¿Ya? Se ven aquí como se puede ver en la imagen, y los síntomas serían baja estatura, infertilidad, problemas de la coordinación visual espacial, cuello ancho, como se ve en la imagen, pies planos, ¿no es cierto? Pies y manos anchos al nacer. ¿Ya? Eso sería en este caso una mujer con el síndrome de Turner. Acá tenemos el síndrome de Patau, ya que es un poquito fuerte de ver, que es una trisomía en el par 13. ¿Ya? Entonces vamos a volver entonces a mi cariotipo, ¿no es cierto? Vamos al par 13 y lo normal sería que yo tuviera dos genes en el par 13, pero tengo uno extra. ¿Ya? En este caso el síndrome de Patau tendría uno extra, ¿ya? En el par 13. Y el solo hecho de tener uno extra en el par 13 ya me da esta enfermedad, ¿ya? Que es microcefalia, es decir, el cerebro está como más pequeño, malformaciones nasales, por eso se ve así. Esto como es protuberancia que se veía ahí, es la nariz, ya que está mal formada. Y como ustedes pueden ver, por ejemplo, es como medio cíclope, ¿ya? Y eso pasa con lo más normal es que estos bebés mueran apenas nazcan, ¿ya? Tenemos el síndrome de Klinefelter, que es una trisomía en el par sexual, que ocurre en los varones, ¿ya? Entonces vamos nuevamente a nuestro cariotipo, como se ve acá, y acá entonces en este caso tendría, como es una trisomía, tendría tres cromosomas en vez de dos. En este caso el tercero sería una X, un cromosoma X extra. Por eso, síndrome de Klinefelter, el macho sería XXI, ya como se ve escrito acá. ¿Qué problemas nos dan? Problemas en el lenguaje, problemas psicomotriz, hipotonía, bajo nivel de testosterona, que al tener bajo nivel de testosterona, el hombre lo más probable es que tenga, por ejemplo, una voz más aguda, el aparato reproductor no se desarrolle correctamente, etcétera. Tenemos en este caso el síndrome de Prader-Willi, que es una delección en el cromosoma 15, es decir, ya no tengo un cromosoma extra ni un cromosoma menos, sino que recordemos que una delección, como dice acá, una delección quiere decir que una parte del cromosoma no está, fue eliminada, falta esa parte. Entonces, al faltar esa parte, lo más probable es que la persona tienda a tener obesidad, problemas cognitivos, hipotenía. Ya no quiere decir obviamente que automáticamente una persona que esté sobrepeso tenga este síndrome, sino que este síndrome se da, o lo más probable es que incite a la persona a tener sobrepeso, ¿ya? Así que si ven un compañero que esté como pasado de peso, no quiere decir que tenga este síndrome, por si acaso. Y esos serían los síndromes que yo quería ver, compartir con ustedes hoy día.